Y si te dijera que el secreto del Fórmula 1 más dominante de la era moderna no estaba en el motor, ni en el alerón, ni en la velocidad punta, sino en una parte del coche que casi nadie puede ver. Porque cuando Red Bull dominó con el RB19 en 2023, mucha gente decía, es que Max Verstappen es demasiado bueno. Y sí, Max estaba en un nivel brutal. Pero detrás de ese dominio había una máquina diseñada alrededor de una idea muy clara: controlar el aire debajo del coche mejor que todos los demás. Y eso suena simple, hasta que entiendes que en la Fórmula 1 moderna, el suelo del coche puede ser más importante que el propio alerón delantero. La mayoría de personas ve un Fórmula 1 y se fija en lo obvio: los colores, las llantas, los alerones, el motor, el DRS, la velocidad en recta. Pero los ingenieros miran algo diferente. Miran cómo entra el aire, cómo pasa por debajo, cómo se acelera, cómo se expande, cómo sale por el difusor y cómo todo eso pega el coche contra el asfalto. En pocas palabras, el Red Bull no solo corría sobre la pista, el Red Bull parecía succionarse contra ella. Y ahí empieza la verdadera historia. Desde 2022, la Fórmula 1 volvió a una era basada en efecto suelo. Esto significa que gran parte del agarre ya no viene únicamente de los alerones visibles, sino del fondo del coche. El aire pasa por unos canales debajo del monoplaza, se acelera y crea una zona de baja presión. Esa baja presión funciona como una especie de aspiradora invisible que pega el coche al suelo. Mientras más eficiente sea ese proceso, más rápido puedes tomar las curvas sin depender de alerones enormes que te frenen en recta. Y Red Bull entendió eso mejor que nadie. Mientras otros equipos peleaban con coches que rebotaban, que dañaban neumáticos o que solo funcionaban en ciertas pistas, el RB19 parecía tener una ventana de rendimiento enorme. Podía ser rápido en circuitos de curvas lentas, rápido en curvas rápidas, rápido con mucho combustible y rápido al final de los stints. Esa es la parte que muchos no dimensionan. Un coche dominante no es solo el que hace una vuelta perfecta. Es el que sigue siendo rápido cuando los neumáticos empiezan a morir, cuando la temperatura cambia, cuando hay tráfico y cuando la carrera deja de ser ideal. El RB19 era exactamente eso, un coche que parecía no romperse mentalmente. Y la razón estaba en su equilibrio. Imagina dos coches con la misma potencia. Uno necesita llevar mucho alerón para tener agarre en curvas, pero eso lo hace lento en rectas. El otro genera gran parte del agarre desde el suelo, con menos resistencia al avance. Ese segundo coche puede doblar rápido y además correr fuerte en recta. Esa era una de las grandes armas de Red Bull. No solo tenían carga aerodinámica, tenían carga eficiente. Y en Fórmula 1, eficiencia significa destruir al rival poco a poco. Por eso, muchas carreras de 2023 tenían la misma sensación. Max Verstappen no siempre necesitaba hacer algo espectacular en la primera vuelta. A veces simplemente esperaba, cuidaba, encontraba ritmo y cuando el coche entraba en su ventana perfecta, desaparecía. Pero el Red Bull parecía darle a Verstappen algo que cualquier piloto sueña: confianza. Un coche estable, con una parte delantera precisa, una trasera que podía controlar y una aerodinámica que seguía funcionando incluso cuando otros coches empezaban a sufrir. Por eso Max podía manejar con esa agresividad tan particular. No era solo talento puro, era talento conectado con una máquina que respondía exactamente como él quería. Y cuando un piloto así recibe un coche así, el resultado puede ser humillante para todos los demás. Pero también hay que decir algo: ese tipo de coche no se construye por accidente. Red Bull tenía a Adrian Newey, uno de los cerebros aerodinámicos más importantes de la historia de la Fórmula 1. Newey siempre ha tenido una obsesión con el aire, con el suelo, con el empaquetado, con hacer que cada superficie del coche tenga una función. Y el RB19 fue una demostración perfecta de esa filosofía. No era una sola pieza mágica, no era el alerón secreto o el motor invencible. Era todo el coche trabajando como un sistema. El alerón delantero no solo generaba carga, también ordenaba el aire para que llegara limpio al resto del coche. Los pontones no solo tenían forma bonita, guiaban flujo hacia zonas clave. El suelo no solo estaba debajo, era el corazón aerodinámico. El difusor no solo cerraba el coche, terminaba de extraer el aire para generar más succión. Todo estaba conectado. Y eso es lo que hace tan difícil copiar un coche dominante. Desde fuera puedes tomar fotos, puedes mirar los pontones, el alerón, el difusor, las entradas de aire,
pero no puedes ver exactamente cómo trabaja el flujo debajo del coche a 300 km/h. No puedes copiar fácilmente lo que no entiendes completamente. Ferrari tenía momentos de velocidad, especialmente en clasificación, pero sufría más para convertir ese ritmo en dominio de carrera. Mientras todos buscaban respuestas, Red Bull ya tenía la pregunta resuelta: ¿cómo hacer un coche rápido sin castigar sus neumáticos y sin perder eficiencia? Y los neumáticos son otra parte clave. En Fórmula 1 puedes tener el coche más rápido durante una vuelta y aún así perder la carrera si destruyes las gomas. El RB19 era brutal porque podía mantener ritmo durante muchas vueltas. No necesitaba atacar de forma desesperada. Podía cuidar neumáticos mientras seguía siendo rápido. Eso es devastador para los rivales, porque si tú vas al límite para seguirlo y él todavía está administrando, tarde o temprano tus neumáticos caen primero. Red Bull convertía las carreras en una especie de tortura lenta. No siempre te destruía con un adelantamiento espectacular. A veces te destruía por degradación, por ritmo, por consistencia y por no darte ninguna debilidad clara. Y por eso el RB19 ganó casi todo, porque era un coche que no necesitaba que la carrera fuera perfecta. Si salía primero, se escapaba. Si salía más atrás, remontaba. Si había estrategia, tenía ritmo para cubrirla. Si había tráfico, tenía velocidad para pasar. Esa versatilidad es lo que separa un buen coche de un coche histórico. Un buen coche gana en sus pistas favoritas. Un coche histórico gana casi en todas partes. Pero aquí viene la pregunta que genera debate. ¿Era el RB19 tan dominante por el coche o por Verstappen? Y la respuesta incómoda es, por ambos. El coche era extraordinario, pero Max lo convirtió en algo todavía más brutal. La comparación con Checo Pérez lo hizo evidente. Checo ganó carreras al inicio del año y tenía ritmo en ciertos circuitos, pero cuando la temporada avanzó, Max se separó de una forma enorme. Eso demostró que el coche era el mejor, sí, pero también que Verstappen estaba extrayendo algo que no cualquiera podía sacar. El RB19 era una herramienta perfecta, pero Max era el piloto que la usaba con una precisión casi cruel. Y esa combinación es lo que hace historia en la Fórmula 1. No basta con tener el mejor coche, necesitas un piloto capaz de no desperdiciarlo. Y no basta con tener al mejor piloto, necesitas una máquina que le permita demostrarlo cada domingo. En 2023, Red Bull tuvo las dos cosas al mismo tiempo. Por eso la temporada se sintió tan inevitable. No era solo que Max ganara, era que muchas veces parecía que los demás estaban compitiendo por el segundo lugar desde antes de empezar. Y eso puede sonar aburrido para algunos, pero técnicamente fue fascinante. Porque lo que vimos fue a un equipo interpretando una era de reglas mejor que todos. Igual que Mercedes entendió la era híbrida en 2014, igual que Brown encontró el doble difusor en 2009, Red Bull entendió el efecto suelo moderno y lo llevó a un nivel que los demás tardaron demasiado en alcanzar. El RB19 fue una máquina construida alrededor de aire invisible, una máquina que no necesitaba verse exagerada para ser aterradora. Una máquina que convirtió el suelo del coche en su arma más poderosa. Y quizá esa es la parte más increíble de la Fórmula 1. Muchas veces, lo que decide un campeonato no es lo que se ve en televisión.